Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el ion bromato. Vamos a determinar su carga formal, hibridación y geometría que tiene este ion poliatómico. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del ion bromato, debemos conocer el enlace químico que predomina en dicho ion. Vemos acá que entre el bromo y oxígeno, como son no metales, el enlace que predomina es un enlace de tipo covalente. Entonces podemos marcar acá enlace covalente. Además de conocer el enlace químico que predomina en el ion bromato, debemos conocer las configuraciones electrónicas del bromo y oxígeno respectivamente. Vamos a revisar en la tabla periódica cómo quedarían las configuraciones electrónicas. Se tiene acá la tabla periódica. Vamos a revisar las configuraciones electrónicas del bromo y oxígeno respectivamente para el ion bromato. Vamos a revisar el bromo. Ubicamos el bromo en la tabla periódica, me indica que se encuentra en el grupo 17. Vemos acá el bromo se encuentra en el grupo 17 o el grupo 7A. Esto me indica de que el bromo tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Además, en esta tabla me está indicando de que el bromo tiene un número atómico de 35. Yo coloqué acá 35. Eso significa de que el bromo en el núcleo tiene 35 cargas positivas o 35 protones, y como el bromo se encuentra en estado neutral, tiene la misma cantidad de cargas positivas a los electrones, las cargas negativas. Ahora vamos a revisar cómo van a estar distribuidos los 35 electrones del bromo por los diferentes niveles energéticos y orbitales. Acá yo tengo la forma cómo se van a llenar estos 35 electrones. Vamos a empezar acá a escribir la configuración electrónica del bromo. Me quedaría 1s2, sería 1s2, posteriormente viene 2s2, viene después 2p6, que sería acá, después viene 3s2, 3s2, después 3s2 pasaría a 3p6, 3p6, posteriormente me quedaría 4s2, 4s2 pasaría al otro nivel, sería el 3 de 10, 3 de 10, contabilizo, 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, 10 más 2 serían 12, 12 más 6 18 y 18 más 2 serían 20, más 10 serían 30 electrones. Acá me dice que son 35 electrones, me faltarían 5 electrones. Por lo tanto, el último nivel sería 4p5. Ahora vemos que son 30 más 5 serían 35 electrones. Vamos a revisar acá cuáles son los electrones que se encuentran en la última capa de valencia y cuáles serían los orbitales. Observamos acá de que tengo el 4s2 y el 4p5. No vamos a colocar el 3 de 10 ya que se encuentra en un nivel inferior. El nivel de la última capa de valencia sería el nivel 4. Y como vemos acá en el período 4 se encuentra el bromo. Se encuentra en el período 4. Y al sumar estos electrones, 2 electrones orbital 4s más 5 electrones orbital 4p, serían 7 electrones en su última capa de valencia. Ahora, ya conociendo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia y la configuración electrónica del cómo están distribuidos estos 35 electrones en el bromo, vamos con el oxígeno. El oxígeno, revisamos acá, se encuentra en el grupo 16 o el grupo 6A. Esto me indica de que todos los elementos, además del oxígeno, tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Voy a escribir acá la configuración electrónica. El oxígeno tiene 8, número atómico 8. Entonces marco acá el 8.
Esto me indica de que tiene 8 cargas positivas y como el oxígeno se encuentra en estado neutral, serían 8 cargas positivas es igual a 8 electrones. Ahora voy a escribir acá cómo van a estar distribuidos estos 8 electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Me quedaría 1s2, 2s2, 2p4. Al sumar todos los electrones de la última capa de valencia, vemos acá que serían estos electrones en el nivel 2. Vemos que el oxígeno se encuentra en el periodo 2, oxígeno, y tiene al sumar 2 electrones orbital S más 4 electrones orbital P, me quedarían 6 electrones en su última capa de valencia, indicándome el número de grupo 16 o 6A. Ahora, ya conociendo las configuraciones electrónicas del bromo y el oxígeno, además los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, y como vimos anteriormente de que el enlace que predomina en este ion es un enlace de tipo covalente, hay una compartición de electrones para formar enlaces, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Ya conociendo las configuraciones electrónicas del bromo y el oxígeno respectivamente, vemos acá de que el bromo son 35 electrones, van a estar distribuidos de la siguiente forma, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 4s2 y 4p5. Al sumar estos electrones serían 7 electrones en la última capa de valencia que tiene el bromo. Y el oxígeno va a tener los electrones de la última capa de valencia, serían 2s2, 2p4, que serían 6 electrones en su última capa de valencia. Ahora, para proceder a dibujar la estructura de Lewis, debemos conocer los electrones de valencia que hay en dicho ion. Entonces vamos a colocar acá electrones de valencia, va a ser igual. Vamos acá, el bromo tiene un solo átomo de bromo, por lo tanto vamos a colocar los 7 electrones de valencia. Entonces colocamos 7 electrones más el oxígeno, serían 3 átomos de oxígeno. Entonces coloco 3 átomos de oxígeno por los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, que serían 6 electrones. Coloco 3 por 6 electrones más, como este es un ion poliatómico, tiene una carga de -1. Entonces le sumamos un electrón. Esto sería igual a, me quedaría 3 por 6, 18, y 7 más 1 son 8, serían 26 electrones en total. Entonces marco acá 26 electrones de valencia. Ahora, ¿qué quiere decir estos 26 electrones de valencia? Estos 26 electrones de valencia van a estar distribuidos en el ion poliatómico entre electrones que forman enlace y electrones libres. A continuación vamos a hacer la posible estructura de Lewis. Procedemos a dibujar la posible estructura de Lewis. Vamos a colocar acá el bromo como átomo central, el elemento menos electronegativo, colocamos bromo rodeado de 3 oxígenos. Entonces colocamos un oxígeno, 2 oxígenos y 3 oxígenos. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso es colocar un enlace sencillo oxígeno-bromo. Un enlace sencillo, un enlace sencillo. Ahora, el otro paso sería, en los elementos más electronegativos, vamos a completar con electrones libres, que en este caso el oxígeno, que sumado a los electrones que forman enlace oxígeno-bromo, me den 8 electrones. Esto quiere decir de que los oxígenos cumplan la regla del octeto. Entonces, colocamos acá, para este oxígeno serían, si tengo 2 electrones, coloco 2, 4, 6 más 2 serían 8 electrones. Igualmente serían para los otros oxígenos. 2, 4, 6 más 2 serían 8 electrones. 2, 4 y 2 serían 6 electrones más 2 serían 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Ahora vamos a contabilizar entre electrones libres y electrones que forman enlaces si coinciden con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que son 26 electrones de valencia. Contabilizo, si el oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor entre electrones libres y electrones que forman enlace, que serían 6 electrones más 2 serían 8, y son 3 oxígenos que tengo, serían 3 por 8 es igual a 24 electrones. Por lo tanto, para llegar a los 26 electrones me faltarían 2 electrones.
¿Dónde voy a colocar esos electrones libres? Ya vemos que los oxígenos ya cumplen el octeto. Entonces lo vamos a colocar en el átomo central, en el bromo. Vamos a colocar acá, serían 1 y 2 electrones. Ahora procedo a contabilizar nuevamente. Serían, como son 3 oxígenos con el octeto, serían 3 por 8 es igual a 24 electrones. Más 2 electrones adicionales que tiene el bromo como átomo central serían 26 electrones, que la misma cantidad de electrones de valencia que determinamos anteriormente. Ahora revisamos acá si el bromo como átomo central cumple la regla del octeto. Serían 2, 4 y 2 serían 6, más 2 electrones libres serían 8 electrones. También el bromo cumple la regla del octeto. ¿Qué nos faltaría para aprobar si esta estructura de Lewis para el ion bromato sería válida? Sería determinar las cargas formales tanto del bromo y el oxígeno para ver qué sucede. Ok, vamos a determinar las cargas formales del bromo y el oxígeno respectivamente. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, me indica que serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a determinar la carga formal que tiene el átomo central, el bromo. Colocamos acá, carga formal, bromo, sería igual, los electrones de la última capa de valencia del bromo serían 7 electrones. Colocamos 7 electrones menos los electrones libres. El bromo tiene 2 electrones libres, colocamos menos 2 electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. Este bromo tiene 2, 4 y 2, serían 6 electrones que forman enlaces, estos 3 enlaces. Entonces colocamos 6 electrones. Simplifico, me quedaría 7 menos 2 es 5. 5 electrones menos 6 por 1 es 6 y 6 entre 2 es 3. 5 menos 3 es igual a 2, a más 2. Entonces la carga formal para el bromo sería de más 2. Entonces colocamos acá, colocamos más 2. Ahora vamos a determinar la carga formal para un oxígeno. Entonces colocamos acá, carga formal oxígeno sería igual, los electrones de la última capa de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Marco 6 electrones menos los electrones libres. En este caso el oxígeno tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. Menos 6 electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlace. Este oxígeno tiene un enlace, tiene 2 electrones. Entonces marco por 2. 6 menos 6 es 0 y me quedaría 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, la carga formal del oxígeno sería igual a menos 1. Entonces marco acá de que este oxígeno tiene una carga formal de menos 1. Entonces coloco un signo negativo, menos 1. Y los otros oxígenos, como tienen la misma cantidad de electrones libres más los electrones que forman enlaces, tienen la misma carga formal, menos 1 y menos 1. Ahora, al totalizar todas las cargas formales me quedaría, tengo 1, 2 y 3, tengo menos 1, menos 1, menos 1, más 2. Acá tengo menos 1, más 2, se cancela, es 0. Por lo tanto, esto es igual a menos 1, que es el valor que tiene la carga del ion bromato, que sería de menos 1. Ahora vamos a revisar la interpretación que tienen las cargas formales. El bromo me indica acá que tiene una carga formal de más 2. Esto me indica de que el bromo está cediendo o está donando de forma parcial, ya que es un enlace de tipo covalente, donde se comparten los electrones a 2 electrones adicionales a sus electrones de la última capa de valencia. Por ejemplo, acá vemos de que el bromo, además del electrón, vamos a colocar acá, el bromo tiene un electrón acá para formar el enlace bromo-oxígeno, pero adicionalmente está cediendo un electrón de forma parcial para formar este enlace oxígeno-bromo, y que el oxígeno quedaría con sus 6 electrones libres, sus 6 electrones en la última capa de valencia sin formar enlace. Por lo tanto, podemos decir de que este es un enlace de tipo dativo.
Entonces, acá el bromo cede un electrón de forma parcial y en el otro oxígeno también, porque ya que son dos cargas, dos electrones que cede de manera parcial. Entonces, acá también se forma otro enlace de tipo dativo, ya que tiene un electrón el bromo, adicionalmente está cediendo un electrón de forma parcial para formar este enlace bromo-oxígeno. Y el oxígeno quedaría con sus 6 electrones libres y como no están utilizando ningún electrón libre, un electrón tiene una carga negativa adicional, una carga de -1. Es un enlace de tipo, marcamos también un enlace de tipo dativo. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis y con el átomo central, el bromo, con una carga formal de +2? De que esta estructura de Lewis para el ion bromato no sería válida, ya que la carga formal del bromo sería una carga formal +2, una carga formal muy alta. ¿Y qué debemos hacer? Neutralizar esta carga, disminuir esta carga +2 a una carga igual a 0. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mediante la adición de nuevos enlaces. Esto implica nuevos electrones. Ahora nos preguntamos, ¿qué cantidad de electrones yo le puedo agregar a este bromo? 5 electrones, 8 electrones, 10 electrones, no lo sé. Eso lo vamos a ver a continuación. Ok, vamos a revisar qué cantidad de enlaces se le puede adicionar al bromo. O también qué cantidad de electrones puede tener el bromo a su alrededor. ¿Cómo lo podemos saber? Mediante los electrones que se encuentran en la última capa de valencia del bromo, que serían 7 electrones. Vemos acá, estos 7 electrones van a estar distribuidos de la siguiente manera. Serían 2 electrones en el orbital S, 4S, 4S2 y 4P5, como vemos acá. Vemos de que el bromo, como se encuentra en el período 4, tiene disponibilidad de orbitales 4D que se encuentran vacíos. Estos orbitales 4D pueden aceptar electrones con la finalidad de aceptar una mayor cantidad de enlaces, ya que el bromo, como anteriormente tenía 8 electrones cumpliendo el octeto, en esta ocasión, en esta estructura, debería expandir el octeto, pero no sabemos qué cantidad. Tengo 2 electrones orbital 4S, tengo 2 electrones en el subnivel PX y 2 electrones en el subnivel PY. Estos orbitales y subniveles se encuentran llenos. ¿Qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir la migración, el desplazamiento de un electrón de cada orbital con la finalidad de aceptar una mayor cantidad de electrones cuando forman enlaces. Esto quiere decir de que el bromo puede expandir su octeto, ya que se encuentra en el período 4 de la tabla periódica, en este período, y puede utilizar los diferentes subniveles vacíos del orbital 4D. Ahora, voy a revisar acá la estructura de Lewis. Vemos que la estructura de Lewis, el bromo tiene un par de electrones libres. Por lo tanto, este par de electrones libres sería estos 2 electrones que se encuentran en el orbital 4S. Vamos a colocar acá electrones libres, que serían los 2 electrones. Ahora, ¿cuáles serían los orbitales o subniveles que pueden ocurrir la migración de los electrones? Sería el PX y PY respectivamente. Vemos que un electrón de cada subnivel PX, tanto PX y PY, puede migrar a los diferentes subniveles de XY y de YZ respectivamente. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a escribir acá. Me quedaría la configuración de la siguiente forma. 2 electrones, estos 2 electrones serían el par de electrones libres que tiene el bromo. Me quedaría un electrón en el subnivel PX, un electrón el PY, un electrón el PZ y los electrones que migraron de XY y de YZ. Ahora, como vemos acá, en esta configuración electrónica hay una mayor cantidad de subniveles que se encuentran semillenos. Vemos acá de que cada subnivel semilleno puede aceptar electrones que provengan de los oxígenos cuando formen enlaces. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a llenar con electrones que provengan del oxígeno, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y procedo a contabilizar todos los electrones que forman enlaces y los electrones del propio bromo.
distribuidos por los diferentes orbitales y subniveles. Contabilizo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. 12 electrones puede tener el bromo a su alrededor entre electrones que forman enlaces, los electrones que provengan del oxígeno y electrones del propio bromo. Entonces vamos a colocar acá 12 electrones puede admitir el bromo a su alrededor. Si contabilizo acá el bromo, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Vemos que entre electrones libres y electrones que forman enlaces serían 8 electrones. Coloco acá 8 electrones. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 12 electrones? Me faltarían 4 electrones. Entonces, como me faltarían 4 electrones, estos 4 electrones se verían representados por 2 nuevos enlaces. Entonces vemos acá de que el bromo puede aceptar 2 nuevos enlaces, ya que este elemento puede expandirse hasta 12 electrones. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esos 2 enlaces? Revisamos acá el bromo. Como tiene 2 enlaces dativos, vamos a adicionarle estos enlaces en estos enlaces dativos. Bromo, oxígeno. Entonces, ¿qué me quedaría? Voy a colocar un doble enlace acá. Tomo un par de electrones libres para formar este segundo enlace. Ya el enlace dativo se elimina, ya que los electrones se van a distribuir equitativamente tanto del bromo y el oxígeno, como vemos acá. Y para el otro enlace oxígeno-bromo, donde hay el enlace de tipo dativo, también se va a eliminar, ya que se le adiciona otro segundo enlace. Tomo un par de electrones libres del oxígeno para formar el segundo enlace oxígeno-bromo. Ahora, ¿qué va a suceder? El bromo puede aceptar una mayor cantidad de 8 electrones. El bromo aquí en esta estructura de Lewis está expandiendo su octeto, tiene más de 8 electrones. Esto es debido a que, ya que el bromo se encuentra en el período 4 de la tabla periódica y tiene disponibilidad de los orbitales 4D que están vacíos para ocuparse con la finalidad de aceptar una mayor cantidad de electrones. Entonces contabilizo acá los electrones que tiene el bromo a su alrededor. Tiene 2, 4, 6, 8, 10 y el par de electrones libres serían 12 electrones. Puede expandir el bromo. Entonces acá las cargas formales van a cambiar, ya que no es un enlace sencillo. La carga formal del bromo y el oxígeno van a cambiar. A continuación vamos a determinar las nuevas cargas formales. Ok, ya vimos de que el bromo expande su octeto de 8 electrones a 12 electrones. Antes de determinar las cargas formales, vamos a revisar acá los electrones de la última capa de valencia del bromo con los electrones que se encuentran acá. Vemos que el bromo tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Si contabilizo, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Por lo tanto, el bromo tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Serían los electrones que están formando enlaces y electrones, este par de electrones libres. Ahora, vamos a determinar las cargas formales del bromo y el oxígeno con doble enlace, ya que el enlace bromo-oxígeno con enlace sencillo, el oxígeno tiene una carga de -1. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal. Serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio de los electrones que forman enlaces. Vamos a determinar la carga formal que tiene el bromo. Colocamos carga formal bromo, sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones, menos electrones libres, el bromo tiene 2 electrones libres, menos 2 electrones libres, menos un medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces? Tengo 2 electrones, 4, 6, 8 y 10 electrones. Coloco 10 electrones. Me quedaría 7 menos 2 es 5, menos 10 por 1 es 10 y 10 entre 2 es 5 y 5 menos 5 igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el bromo sería igual a 0. Ahora, voy a determinar la carga formal para el oxígeno con doble enlace.
Entonces, ¿qué me quedaría? Carga formal, oxígeno sería igual. Electrones de la última capa de valencia del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Menos electrones libres. El oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres. 4 electrones libres menos un medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos enlaces está formando este oxígeno? Serían 2 enlaces. 2 electrones más 2 serían 4 electrones. Coloco 4 electrones. Simplifico, 6 menos 4 es 2. Y 4 por 1 es 4. Entre 2 es 2. Y 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este oxígeno con doble enlace oxígeno-bromo es de 0. Igualmente quedaría este oxígeno con la misma carga formal, ya que tiene la misma cantidad de electrones libres, 4 electrones libres, y la misma cantidad de enlaces. Entonces colocamos acá 0. Ahora, totalizamos todas las cargas. Me quedaría 0 menos 1. 0 menos 1 es igual a menos 1, que es el valor que tiene la carga formal del bromato, menos 1. ¿Qué concluimos con esta estructura de Lewis? Vemos que el bromo pasó de una carga formal más 2 a una carga formal neutra, una carga formal de 0, con una expansión de octeto de 8 electrones a su alrededor a 12 electrones. Por lo tanto, se concluye de que esta sería la estructura de Lewis para el ion bromato. Ya sería para otra publicación la hibridación y geometría que tiene este ion. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.